Hola, bienvenidos una vez más a este espacio donde lo sobrenatural y la fe se encuentran. Hoy vamos a platicar de una de las visiones más impactantes y, a la vez, más esperanzadoras que tuvo el Padre Pío, una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre la justicia. Seguramente han escuchado que el que la hace la paga, ¿cierto? Y que hay pecados tan graves, tan oscuros, que pensamos que no tienen perdón de Dios. Pues bien, prepárense, porque lo que vamos a descubrir hoy va a sacudir esa creencia. Imaginen estar cara a cara con el alma de alguien que quitó una vida, un asesino que confiesa su crimen desde el más allá. ¿Qué pensarían? ¿Que está en el infierno? ¿Que ya no hay remedio? Si se quedan hasta el final de este vídeo, van a ser testigos de un encuentro que le enseñó al Padre Pío, y nos enseñará a nosotros hoy, que la misericordia de Dios tiene caminos que nuestra mente humana no alcanza a comprender. Vamos a descubrir la diferencia entre el remordimiento que condena y el dolor que salva. Les prometo que después de escuchar esto, nunca volverán a ver el pecado, ni la muerte, de la misma manera. Así que acompáñenme, porque esta historia es un regalo para el alma. Amigos, quiero que respiren profundo y se transporten conmigo a esa pequeña celda en San Giovanni Rotondo. Ya conocemos el escenario, es de noche. El monasterio está sumido en ese silencio profundo que solo se rompe por el viento o por el rezo susurrado de algún fraile. El Padre Pío está ahí, solo, o al menos eso cree él, rezando como lo hacía siempre, entregando su cansancio a Dios. De repente, el ambiente cambia. No es algo sutil, es un cambio brusco. Un escalofrío recorre la habitación, tan intenso que la pequeña llama de la lámpara de aceite empieza a temblar, como si alguien hubiera abierto una ventana en medio de una tormenta, pero todo estaba cerrado. El padre levanta la vista, esperando quizás ver a un ángel o preparándose para una batalla contra el maligno, pero lo que ve lo deja helado. Frente a él hay un hombre. Es alto, su ropa está hecha jirones, como si viniera de una guerra antigua, está pálido, casi transparente, pero lo que más impacta son sus ojos. Ojos llenos de una agonía tan profunda que no existen palabras en nuestro idioma para describirla. Sus manos tiemblan, su rostro está marcado por un dolor que va más allá del llanto físico. Antes de que el Padre Pío pudiera siquiera preguntar quién era o qué hacía ahí, la figura habla. Y su voz es un lamento que parece venir desde el fondo de la tierra: Padre, estoy condenado. Imagínense escuchar eso. El Padre Pío contaría después que esas palabras rompieron el silencio como un trueno: estoy condenado. Cualquier persona normal hubiera salido corriendo o hubiera sentido un terror paralizante, pero el Padre Pío tenía un corazón blindado por la fe. Algo en su interior le dijo que no tuviera miedo, que escuchara. Con una suavidad paternal, le preguntó: ¿por qué dices eso, hijo mío? Y aquí viene la confesión que nos hiela la sangre. El hombre respondió: porque he quitado una vida. Asesiné a un hombre inocente. Quiero hacer una pausa aquí y preguntarles algo muy serio, y quiero que me respondan con sinceridad en los comentarios. Si ustedes estuvieran en el lugar del Padre Pío y tuvieran enfrente a un asesino confeso, ¿sentirían compasión o sentirían rechazo? Es difícil, ¿verdad? Porque nuestra justicia humana nos dice que un asesino merece lo peor. Pero sigan escuchando, porque lo que sucedió después es uno de los momentos más reveladores sobre lo que nos espera al otro lado. El Padre Pío explicó que esta alma no estaba envuelta en llamas físicas, no tenía cadenas de hierro, no había demonios picándolo con tridentes. No. Su tortura era algo mucho peor, era un dolor insoportable en el corazón. Lloraba, pero no porque le doliera algo en el cuerpo, sino por el horror de lo que había hecho. Todavía puedo escuchar su voz, le dijo al padre, refiriéndose a su víctima. Ese hombre estaba rogando misericordia con la desesperación de alguien que finalmente se ha quitado la venda de los ojos y ha visto la verdad. El alma le contó su historia: había sido soldado, muchos años atrás, durante un conflicto violento en el sur de Italia. En un momento de furia ciega, de esa ira que a veces nos nubla la razón, mató a otro hombre. Huyó, vivió escondido, con el miedo en la nuca, y eventualmente murió sin confesarse, sin pisar una iglesia, sin pedir perdón. Y ahora, parado frente al santo, su alma estaba desesperada, pero dijo algo clave: no estoy perdido para siempre, pero no puedo moverme hacia la luz. Estoy atrapado en el recuerdo de mi pecado. Aquí es donde el Padre Pío comprendió lo que estaba presenciando. No era el infierno, amigos.
Era la frontera del purgatorio, ese lugar misterioso donde la misericordia está esperando, pero todavía no puede entrar del todo. Más tarde le dijo a los frailes que este encuentro cambió para siempre su forma de entender la justicia divina. Se dio cuenta de que el castigo de Dios nunca es cruel, el castigo es simplemente la verdad haciéndose visible. Dios no es un verdugo que disfruta el dolor, Dios es una luz tan pura que, cuando nos iluminamos con ella, nuestras manchas nos duelen. El padre le preguntó al alma, ¿por qué Dios te permitió venir aquí? Y la respuesta del soldado es algo que todos deberíamos tatuarnos en el alma, para pedir tus oraciones, para encontrar a alguien que todavía crea que puedo ser perdonado. Y entonces, según el relato del padre Pío, el hombre cayó de rodillas, o lo que parecían ser rodillas, y gritó, Padre, si pudieras ver lo que yo veo, nunca desperdiciarías ni un solo momento en el pecado. ¡Qué frase tan fuerte! Si pudieras ver lo que yo veo. Amigos, ¿cuántas veces vivimos como si no hubiera consecuencias? Pecamos, ofendemos, guardamos rencor, y pensamos luego me confieso, luego lo arreglo. Pero este soldado nos está diciendo que el peso de un solo pecado, visto desde la eternidad, es aplastante. El padre Pío dijo que esa frase nunca lo abandonó. Se pasó el resto de la noche tirado en el suelo, postrado, rogando a Dios por la misericordia de esa alma. A la mañana siguiente, ofreció la misa por él, y pidió a los hermanos que no lo molestaran. Los que asistieron a esa misa dijeron que el padre Pío lloró durante toda la liturgia. Al terminar, susurró con alivio, es libre. La historia corrió por el monasterio en voz baja. Algunos dudaban, otros estaban temblando. Pero los que conocían bien al padre notaron que su actitud cambió después de esa noche. Empezó a hablar más seguido sobre la seriedad del pecado, sobre cómo la gente minimiza lo que hiere al alma. A un grupo de peregrinos les dijo una vez, si pudieran ver lo que el pecado le hace al alma, morirían de tristeza. Esta experiencia profundizó su compasión, incluso por los peores pecadores. Empezó a decirle a la gente que no importa que tan grande sea la culpa, la misericordia de Dios es todavía más grande. Decía, no hay puertas cerradas en el corazón de Dios, solo puertas que nosotros nos negamos a abrir. Para el padre Pío, esa visión del alma del asesino reveló algo esencial sobre el purgatorio y la misericordia divina. Vio que incluso aquellos culpables de pecados graves, como quitar una vida, no están automáticamente condenados. Hay un misterio que ocurre en el instante final, un encuentro secreto entre el alma y la verdad misma, donde incluso el corazón más oscuro puede girar hacia Dios. Pero ojo, y esto es muy importante, también le mostró lo terrible que puede ser ese momento para aquellos que nunca buscaron el perdón en vida. Una vez dijo, al morir, el alma carga solo dos cosas, amor y arrepentimiento. Todo lo demás se queda atrás. Por eso se pasó la vida urgiendo a la gente a confesarse, a arrepentirse, a enfrentar sus pecados antes de que la eternidad los obligue a hacerlo. Hay una carta donde le escribió a una de sus hijas espirituales, no entendemos que tan pesado es un solo pecado hasta que lo vemos a la luz de Dios. Entonces lloraremos, no porque Dios sea cruel, sino porque nos damos cuenta de cuánto nos amó y qué poco lo amamos nosotros. Explicó que esta tristeza, lo que los santos llaman contrición, es lo que purifica el alma después de la muerte. No es el fuego del castigo, es el fuego del amor quemando los últimos rastros de egoísmo. El asesino que vi, le dijo al padre Alessio, no estaba en el infierno. Estaba en el fuego de la misericordia. Estaba aprendiendo a amar de nuevo. Esa frase, el fuego de la misericordia, se convirtió en una de las enseñanzas más repetidas del padre Pío. Resumía toda su visión de la justicia divina. Para él, el infierno no era el fuego que purifica, sino el rechazo a ser purificado. El purgatorio, en cambio, era el fuego que cura. A menudo le decía a los penitentes que se desesperaban por su pasado, no tengan miedo. La misericordia de Dios va más profundo que la herida. Quiero que piensen en esto un momento. En una de sus homilías, lo explicó así, el pecador que se arrodilla ante Dios ya está a medio camino del cielo. El alma que justifica su pecado ya está a medio camino del infierno. Eso es lo que la visión del asesino le enseñó. La diferencia entre la desesperación y la esperanza es la humildad. El crimen del hombre había sido monstruoso, sí, quitar una vida es algo terrible, pero su arrepentimiento, incluso después de la muerte, era real. El padre Pío se dio cuenta de que la misericordia de Dios puede llegar incluso más allá de la tumba.
pero espera un solo gesto del corazón, una sola chispa. Después de ese encuentro, el padre comenzó a rezar constantemente por aquellos que habían cometido actos de violencia, soldados, criminales, aquellos cargados de culpa. Le decía a la gente que nunca asumieran que alguien está más allá de la salvación. Recen por los peores pecadores, decía, porque son los que más necesitan misericordia y los que menos creemos que la merecen. Cuando la gente le preguntaba por qué Dios permitiría que un alma así se le apareciera, él respondía, para que yo nunca vuelva a juzgar a nadie. Él creía que nadie entiende verdaderamente la misericordia hasta que ha visto el rostro de la miseria. Y para el Padre Pío, esa noche en su celda fue precisamente eso, una confrontación con la miseria que rogaba ser perdonada, y lo fue. En los días que siguieron a la visión, el Padre Pío parecía transformado. Los que lo rodeaban notaron una seriedad más profunda en sus ojos, una intensidad tranquila cuando hablaba de la confesión, el pecado y el perdón. Siempre había predicado la misericordia, pero ahora había un peso detrás de sus palabras, el peso de alguien que había visto cuánto cuesta la misericordia. Les dijo a los frailes que si la gente pudiera ver el sufrimiento de las almas que mueren sin arrepentirse del todo, pasarían sus vidas rogando la misericordia de Dios. Dijo que el mayor dolor de esas almas no era el fuego o el castigo, sino el momento en que se daban cuenta de cuánto amor habían rechazado. Es el amor mismo lo que los quema, explicó, porque ahora lo ven claramente y ven lo que han perdido. Para el Padre Pío, ese entendimiento era a la vez aterrador y consolador. Aterrador porque el pecado nunca es tan inofensivo como pensamos, a veces decimos es una mentirita, es solo un rencor, pero todo suma. Y consolador porque incluso el peor pecador no es borrado, todavía es visto, todavía es recordado, todavía es perseguido por el amor de Dios. El asesino rogó misericordia, dijo el Padre Pío, y fue escuchado. Así de lejos llega la misericordia. Él creía que las oraciones de los vivos pueden alcanzar incluso a esas almas que están atrapadas en esa dolorosa conciencia de sus pecados. El alma no puede ayudarse a sí misma, escribió, pero puede ser ayudada. Nuestras oraciones se convierten en las manos que la levantan hacia la luz. Por eso insistía en que cada misa, cada rosario, cada pequeño sacrificio puede liberar a alguien que sufre en el purgatorio. No dejen que los muertos sean olvidados, decía. Si vieran cómo esperan la oración, se les rompería el corazón. Esta convicción moldeó el resto de su vida. Ofreció innumerables misas por los difuntos, por soldados, por criminales, por aquellos que murieron repentina o violentamente. Una vez dijo que incluso las almas de los asesinos, si morían con una chispa de arrepentimiento, podían ser salvadas a través de la oración. No era un optimismo sentimental, amigos, no era un todo va a estar bien vacío. Estaba arraigado en lo que había visto, un hombre condenado por su propia conciencia, pero no maldito, suplicando intercesión. El Padre Pío solía decir que la justicia y la misericordia de Dios no son enemigas, son dos llamas del mismo fuego. La justicia revela lo que somos, la misericordia ofrece lo que todavía podemos llegar a ser. Dijo que cada alma enfrentará un día ambas llamas, y la diferencia entre el cielo, el purgatorio y el infierno radica en cómo responde el alma. El alma que ama el fuego es purificada, dijo. El alma que le teme y lo odia, se pierde. Le dijo a una de sus hijas espirituales, cuando reces por los pecadores, no reces como si fueras mejor que ellos. Reza como si estuvieras parada a su lado. Esa fue la lección que aprendió esa noche, que el pecado nos nivela a todos y la misericordia nos invita a todos a levantarnos. Años más tarde, otra visión confirmó lo que ya había comenzado a entender. El Padre Pío estaba rezando en las primeras horas de la mañana cuando vio una procesión de almas, hombres, mujeres y niños caminando por el claustro en silencio. Sus rostros eran solemnes, pero sus ojos brillaban con paz. Entre ellos, reconoció al mismo hombre que había visto años antes, el asesino. Pero esta vez, su expresión era serena. Miró al Padre Pío, asintió una vez con la cabeza y desapareció en la luz. El Padre Pío le contó al Padre Alessio después, ha entrado al cielo. La misericordia terminó lo que la justicia comenzó. Y luego agregó en voz baja, nadie está demasiado lejos. Solo los que dejan de pedir están perdidos. Esa frase se convirtió en una de sus enseñanzas más repetidas. Decía que incluso cuando un alma se siente indigna, incluso cuando ha cometido actos terribles, nunca debe dejar de pedir misericordia,
porque la misericordia no se gana, se acepta. Dijo, el mayor pecado de desesperación es creer que Dios puede perdonar a otros pero no a ti. El Padre Pío creía que al alma del asesino se le había permitido aparecer ante él no como un castigo, sino como un mensaje, una señal visible de lo que cada ser humano enfrenta al morir, la confrontación entre la verdad y el amor. La luz de Dios muestra todo, dijo, pero lo muestra para curar, no para humillar. Comparó la purificación del alma con un escultor cincelando una estatua de piedra. Los golpes son dolorosos, dijo, pero cada uno revela belleza. Para el alma del asesino, esa belleza había estado enterrada bajo la violencia y el orgullo. Pero cuando el alma finalmente vio el rostro de Cristo, se dio cuenta de que había matado más que a un hombre. Había herido la imagen de Dios en otro. Y ese reconocimiento se convirtió en su primer paso hacia la redención. El Padre Pío a menudo contaba la historia en el confesionario, especialmente a personas que creían que estaban más allá del perdón. A un hombre que confesó una vida de crueldad, el Padre Pío le dijo, no hay pecado tan pesado que la mano de Dios no pueda levantar. El único peso demasiado pesado es el orgullo. Luego le recordó el alma del asesino, mató a un hombre, pero no fue abandonado. Dios lo persiguió hasta la eternidad hasta que se rindió. También usaba la historia para advertir a la gente sobre el peligro de retrasar el arrepentimiento. No esperen a la muerte para pedir misericordia, decía. Pídanla ahora, cuando el amor todavía les cuesta algo. Para el Padre Pío, el arrepentimiento no era miedo al castigo, era el amor finalmente despertando. Una vez le dijo a un penitente, cuando el alma dice, lo siento, el cielo tiembla de alegría. Por eso nunca se cansaba de escuchar confesiones, incluso cuando sus manos sangraban por los estigmas y su cuerpo dolía. Decía, cada absolución es una resurrección. En los últimos años de su vida, el mensaje del Padre Pío se volvió más simple, más agudo, más urgente. Decía, el infierno comienza cuando el alma deja de creer en la misericordia. Y a los que le preguntaban qué vio en los ojos del asesino, les respondía, vi el infierno y vi el cielo, ambos dentro de un mismo hombre. Explicó que esta es la condición humana, cada corazón guarda ambas posibilidades. Por eso la misericordia de Dios nunca cesa, porque Él sabe lo frágiles que somos. La compasión del Padre Pío por los pecadores venía de ese entendimiento. Dijo, si Dios me hubiera mostrado solo a los santos, podría haberme vuelto orgulloso. Así que me mostró a los pecadores para que los amara más. Incluso después de su muerte, la gente continuó experimentando los frutos de esa compasión. Hay testimonios de exprisioneros y soldados que afirmaron que rezar al Padre Pío les trajo paz, coraje y la voluntad de cambiar. Creían que la misma misericordia que él vio alcanzar a un asesino podía alcanzarlos a ellos también. Para el Padre Pío, ese era el propósito de cada visión, no para asustar, sino para despertar, no para condenar, sino para recordar a la gente que la batalla por el alma no termina hasta el último suspiro. E incluso entonces, el amor sigue luchando por nosotros. Una vez dijo, cuando muera, le pediré a Dios que me deje quedarme en las puertas del cielo hasta que entre el último pecador. Esa frase captura todo sobre él, el sacerdote herido que sangraba por otros, que rezaba toda la noche, que vio tanto el horror del pecado como la belleza de la redención. La visión del asesino suplicando misericordia no fue una historia de desesperación, fue una historia de victoria. No la victoria del asesino, sino la de Dios. Una victoria que dice que ningún pecado es final, ninguna oscuridad es demasiado profunda, ninguna alma está fuera de alcance. Quiero preguntarles de nuevo, amigos, y quiero que sean muy honestos en los comentarios. ¿Hay alguien en su vida a quien creen que no pueden perdonar? ¿O quizás son ustedes mismos los que piensan que han hecho algo imperdonable? Escriban en los comentarios, Señor, enséñame a perdonar como tú perdonas, porque esa es la llave que abre todas las puertas. Esta historia nos enseña que nunca es tarde. Si el Padre Pío vio esperanza para un asesino, ¿cuánta más esperanza no habrá para nosotros en nuestras luchas diarias? Si esta historia les tocó el corazón, compártanla con alguien que se sienta indigno de perdón, con alguien que esté cargando culpas del pasado. Y si quieren seguir descubriendo las visiones que el Padre Pío vio, esos misterios que revelan hasta dónde puede llegar la misericordia, asegúrense de estar suscritos al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de estas revelaciones. Para los que se quedaron hasta este momento, quiero pedirles que comenten la frase, Jesús, en tu misericordia confío mi pasado,
para saber quiénes son parte de esta comunidad fiel que busca la verdad hasta el final. No olviden dejar su me gusta, es un pequeño gesto que nos ayuda muchísimo. Y no se vayan, porque el siguiente vídeo que aparece en pantalla es otra revelación del Padre Pío que complementa perfectamente lo que acabamos de hablar. Tienen que verlo para entender el panorama completo. Hagan clic ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios los bendiga.